Buenas tardes a todos. Empezamos esta emisión de Macondo como todos los jueves. Marco Teruggi, Leandro Grille e Ina Finogénova intentando descifrar qué es lo que pasa en este mundo tan turbulento, en esta región y cómo afecta a Latinoamérica todo lo que pasa, tanto dentro de Latinoamérica como fuera. Esta semana hay un par de temas particularmente interesantes. Primero, las nuevas filtraciones de audios que involucran al presidente de Honduras, Nasri Asfura, en un trama financiado y apoyado por Estados Unidos e Israel que, bueno, básicamente contempla el sometimiento completo de América Latina a sus intereses. Hace meses salió la primera tanda de audios que publicó Canal Red y lo hablamos aquí en Macondo. Se trataba de audios de diferentes plataformas que tenían como protagonista también a Nasri Asfura y revelaban cómo Israel y Estados Unidos habían negociado el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico y esta semana regresó a Honduras totalmente libre de cargos y lo hicieron, bueno, a cambio de la soberanía hondureña, bases militares en el país, leyes a medida, zonas de desarrollo económico especiales también entregadas a Estados Unidos. De ahí también, de esta primera tanda, supimos que había incluso planes de formar medios de información afines a las extremas derechas latinoamericanas y al movimiento MAGA para desestabilizar gobiernos de Colombia, México, para interferir en las elecciones y que Javier Milei había puesto dinero para este propósito. Y ahora, en los nuevos audios que están también publicados por Dropsite News, que es un medio estadounidense, pues se le oye al presidente de Honduras instruir al presidente de Congreso a promover una ley para vigilar las redes sociales, quitar el anonimato a los ciudadanos y seguir las instrucciones directas de los israelitas. O sea, asumimos que Israel está apoyando toda la trama. También habla de recuperar la Corte Suprema, recuperar la Fiscalía. Bajo la palabra recuperar significaría, supongo, someter. Así que la infiltración del Estado de Israel en América Latina parece mucho más profunda de la que uno podía creer y bueno, la extrema derecha local aparentemente les sirve de puente en este camino. Esto por un lado, y vamos a hablarlo ahora en unos minutos, y por el otro lado, y siguiendo con las injerencias, Javier Milei fue a Brasil a participar en el lanzamiento de la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro y bueno, ha provocado todo un conflicto diplomático y quién sabe, también quizás un mayor apoyo a Lula. Falta muy poco ya para las elecciones de Brasil y el intento de incidir en el voto de los brasileños ya no viene solo de Estados Unidos, sino también de esta suerte de satélites, o bueno, la palabra satélite le queda grande, de suerte de chihuahuas de Estados Unidos como Javier Milei. Con todo esto, tenemos para una hora de charla, así que bueno, no se olviden de suscribirse al canal, dejar sus comentarios y vamos a arrancar ya mismo. Muy buenas noches a la comunidad de Macondo, en donde quiera que estén, en América Latina, en Europa. Buenas noches a todos. No voy a decir solo en España, porque yo sé que nos miran desde Francia, nos miran desde otros países. Lo he podido probar, así que saludo para todos. Vamos de nuevo con entonces con el Honduras Gate. Marco, perdón, y Ina, uy, wow. Discúlpenme, perdón. Perdón. Hace falta un matecito, Leandro. Marquito, no, es tremendo. No sé por qué es además, porque creo que es porque una vez con Ina estábamos en el cementerio ahí de la Almudena, ahí en España, y fuimos a la tumba de la Pasionaria y estaba al lado enterrado Marcos Ana. Entonces ahora dije Marcos y Ana en lugar de decir Marco e Ina. Yo creo que es por eso. ¿Te acordás, Ina, eso, Sí, de ese no viaje al me acuerdo la cementerio? tumba de Marco Sana, pero sí, no, me acuerdo Sí, nuestra está ahí al visita lado al de. cementerio, Bueno, está, no la tumba importa. de la Pasionaria. Vamos con esto de Honduras Gate,
que tiene esta nueva serie de audios. Y ¿te acordás que hace 3 meses discutíamos, bueno, cuál podía ser la veracidad o no? Porque eran esos 37 audios que habían aparecido, esos conjuntos de audios que habían aparecido, que era como todo muy impresionante, donde se hablaba del dinero que le habría pagado Juan Orlando Hernández, que por cierto llegó el domingo pasado a Tegucigalpa, llegó luego de haber sido indultado por Donald Trump. Estaba preso en Estados Unidos, ¿te acordás? Por el tráfico de toneladas de cocaína, ¿no? Le habían dado 45 años y Trump lo indultó. Y decíamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo podíamos asegurarnos que esto era cierto? Porque era muy escandaloso, pero después hubo toda una investigación hecha por Canal Red para chequear por software que analizan la voz, analizan la veracidad de los audios y encontraron que los audios eran ciertos. Y los que podían dudar diciendo, bueno, ¿qué importancia puede tener o por qué Israel haría todas estas cosas? Yo creo que a esta altura hay que remitirse un poco a los elementos de lo real, de lo concreto que estamos viendo en América Latina. Porque a mí me impacta los discursos ahora escuchando a Abelardo de la Espriella, ¿no? Y sus decisiones, por ejemplo, de abrir una embajada ahí en Jerusalén. Es impactante el nivel de complicidad, de compromiso con Israel que muestran estos nuevos personajes que aparecen, que toman el poder en esos países justamente donde varios de los audios se decía que querían hacer operaciones para perjudicar a la izquierda, como es el caso de Colombia, ¿verdad? Entonces, hay una racionalidad en esta trama donde efectivamente vemos que terminan con una conexión impresionante con el proyecto sionista. Entonces, además de las pruebas informáticas, la investigación hecha por esta empresa checa, creo que es de la que Fonexia, ¿verdad? Algo así, que hace la inspección de voz, que demuestra que son voces humanas, que son audios reales. Además, vemos cómo se va entramando una cosa donde efectivamente hay relaciones muy directas con Israel. Ni hablar el caso de Javier Milei, que dice que es el presidente más sionista del mundo, que incluso ha llegado en Twitter a sustituir la bandera de Argentina, el sol, por la estrella de Belén. Todo eso que parece como una distopía, lo estamos viendo en la realidad. Y entonces ahora tenemos nuevamente esta andanada de audios que, bueno, van confirmando, para mí van en relación con lo que estamos viendo en lo real, mucho más allá de esas dudas que podía haber originalmente sobre si estábamos ante deepfake o ante audios, en fin, de alguna manera fraguados. Por más que Juan Orlando Hernández y Zambrano y todas estas personas nieguen su vinculación con esas voces, ¿verdad? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Primero, creo que hay como en América Latina varios países laboratorios tal vez, ¿no? Y Honduras pasó a ser uno de ellos. Por la forma en la cual pues se ganaron las elecciones, se indultó al expresidente y los acuerdos que evidentemente estaban ahí, digamos, ¿no? El indulto tenía un precio de ida y un precio de vuelta, o sea, alguien puso el dinero y alguien exige después, y esa exigencia tiene que ver desde la inteligencia hasta la formación como de suerte de, como una paraestatalidad, ¿no? En la isla de Roatán y la idea de conformar una suerte como de zona de un país que termina siendo liberada para grandes empresas. Eso por un lado, ¿no? De hecho, me recuerda un poco lo de Honduras con la situación de Argentina. Creo que en ese sentido son un poco como polos de ensayo de estos grandes como magnates tecnofinancieros, Peter Thiel en Argentina, o los que están aterrizando en Honduras. Y después si uno ve el mapa de despliegue israelí es bastante impresionante cómo han avanzado y recuperado terreno en los últimos meses, ¿no? Que va de la mano con Estados Unidos, evidentemente, pero implica Honduras, sin lugar a dudas, implica la presencia en Argentina, implica ahora con el regreso a Abelardo de la Espriella en Colombia, implica el aterrizaje en Venezuela en las operaciones de terremoto, implica la firma de alianzas con Paraguay, o sea, hay como una suerte como de avanzada de acuerdos, firmas, contratos de empresas con inteligencia, seguridad, que van de la mano con lo que es el proceso de recuperación por parte de Estados Unidos. No es muy como difícil darse cuenta que ese es un proceso
que es de conjunto, digamos, ¿no? Así como Estados Unidos acompaña a Israel en Medio Oriente, Israel acompaña a Estados Unidos en América Latina, y eso se hace eminentemente de forma poco visible, con acuerdos, o muy visible, como en el caso de Venezuela, donde, bueno, el desembarco fue como notorio, con reuniones con la presidenta, con videos, como diciendo, bueno, hemos vuelto o hemos llegado, como cada quien prefiera llamarlo. Eh, y finalmente el peligro que eso entraña, ¿no? En estos audios, nuevos audios filtrados, tiene que ver básicamente con cómo hacer política de espionaje adentro de un país sobre los sistemas telefónicos y de comunicaciones. Y cómo el gobierno hondureño está intentando prestar a su país como un territorio para que eso se ponga en marcha, y cambiando las leyes que fueran necesarias, que es un poco, digamos, a donde se especializa Israel y su avance en la región, que tiene que ver con esos dispositivos. Así que en general me parece que forma parte de esta como avanzada en la que estamos como inmersos, ya vamos a ver más temas al respecto, y donde nada, es muy evidente ya que el papel israelí es como, yo diría, predominante. Eh, sí, muchas cosas, como dice Marco. Primero, el tema de la verificación, es verdad que hace 3 meses muchos lo tomaron con pinzas, tuvimos que esperar bastante para ver de qué manera se había verificado el contenido y la autenticidad de los audios. Tuvimos que verlo nosotros tuvimos una reunión en la redacción, Marco Terusci, Estefanía, lo recuerdan perfectamente. En aquel momento, efectivamente, contábamos con esta herramienta Fonexia, que decía Leandro, de la empresa checa, que luego un poco se desentendió, hubo como intentos de descalificar el mero hecho de que estos audios fuesen verificados con esta herramienta. Y en este caso se sumó Dropsite News con la herramienta independiente Airshot, que es estadounidense y que concluyó que el audio es altamente probable que sea verídico. Entonces ya son unas cuantas herramientas de verificación que confirmaron la autenticidad, y por parte de Juan Orlando Hernández, obviamente también salió como una suerte de investigación con la que le ayudó una empresa forense española. Se limitaron a analizar los vídeos publicados en YouTube, que fueron publicados efectivamente con algunos cortes porque fueron editados, fueron resumidos para recoger lo más importante, ¿no? Y no publicar todos los audios. Fue muy, muy poco contundente la metodología que usaron Juan Orlando Hernández, y claramente se usó con fines políticos por parte, pues eso, la colaboración con esta empresa española. Eso por un lado. El tema de la verificación, creo que allá a nadie le cabe la menor duda acerca de la veracidad de lo que se está publicando. Ya tampoco se molestan en desmentirlo demasiado. Los acontecimientos que le siguieron a la primera filtración, lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que es el caso más flagrante del intento de injerencia, creo que confirman bastante todas estas informaciones que sacamos de estos audios sobre, pues eso, una estructura para influir en las elecciones, para interferir en los procesos en México y en Colombia. Y luego está el tema de los vínculos con Israel y la penetración del Estado de Israel en América Latina, que uno sí ve quién es el propio Tomás Zambrano, que es este señor que es el presidente del Congreso, con el que Asfura habla en estos audios. Pues resulta que es el presidente de un lobby israelí evangélico que pues promueve como este diálogo intercultural en Centroamérica entre los sectores evangélicos centroamericanos, latinoamericanos y el Estado de Israel. El primer viaje de Nasri Asfura extranjero, incluso antes de asumir la presidencia, inmediatamente después de ganar en este proceso cuestionado de elecciones, fue a Israel. Se reunió con Herzl, que es el presidente, se reunió con Netanyahu, y dice, son demasiadas cosas que vienen a confirmar
lo que sale de estos audios, ¿no? Luego tenemos las denuncias de Gustavo Petro sobre las empresas privadas tecnológicas israelíes que supuestamente estarían metidos en el tema del conteo electoral, ¿no? Gustavo Petro acusaba concretamente a la empresa Black Cube, pero bueno, México, Colombia tienen historial de funcionamiento de Pegasus en sus países y la verdad que es bastante impresionante, ¿no? Si empiezas a poner el mapa y decir dónde están presentes y a través de qué, ya sea lobbies, ya sea iglesias evangélicas, ya sea empresas tecnológicas, tienes un poder blando y ya no tan blando, porque se trata ya de injerencia abierta en las elecciones, eh, alucinante. Bueno, eh, es el nivel de conexión que tiene en este momento Israel con la ultraderecha no se puede, eh, ya no se puede negar en ningún plano. Ustedes vieron que en el acto, ya que después vamos a hablar de esto de Milei, para Flavio Bolsonaro, también Netanyahu hace un video al acto, ¿no? En el lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro habla Benjamín Netanyahu. Hoy, bueno, este lunes pasado, o sea, hace unos días, comenzó una gira de la flor y nata de los legisladores de la derecha uruguaya en Israel. Entonces, a la América Latina no le va a sonar de nada, pero a los uruguayos sí. Está ahí Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda. Estamos hablando de los dirigentes más importantes de la derecha uruguaya. Los que después, en el caso de que la derecha vuelva al gobierno, se van a disputar ser ministros o ser los grandes jerarcas. Son 15, ¿no? 15 senadores, diputados, que van como si fuera un paseo escolar a Israel. Y lo llevan a la Neset y lo llevan a este lugar, Nir Oz, ¿se acuerdan? Donde fue el Festival Nova, donde empezó aquello en octubre de 2023, fueron los atentados de Hamas. Bueno, les hacen todo un paseo para ilustrarlos y alinearlos. Ya están alineadísimos. Pero eso, que lo hacen en Uruguay, lo hacen en todos lados. Ojo, no estoy diciendo solo, también a Orsi lo llevaron a Israel a conocer hace unos años. No digo que Israel no tenga una conducta podríamos llamarle, históricamente esto podría llamarse algo así como soft power, ¿no? Vos tenés un país que está en conflicto, que tiene una posición geopolítica de cierta importancia o complejidad, y tratás de que vayan legisladores. Lo hace China, lo hace Rusia, lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer quien sea. Pero en el caso de Israel, y después de que comenzó el genocidio en Gaza, implica otro grado de involucramiento. Por lo pronto, ningún legislador de la izquierda uruguaya va. No es que no sean invitados, rechazan la invitación. Si alguno quisiera ir, tampoco lo haría seguramente porque quema eso. La gente, la sociedad, los votantes no quieren que vos vayas. Pero esto está sucediendo en todos lados. Lo que pasa que en algunos lugares lleva a un extremo, como es el caso de Brasil. Bolsonaro también había querido trasladar la embajada a Jerusalén, lo que está mostrando Abelardo de la Espriella, lo que muestra Asfura, este hombre en Honduras, lo que muestra Milei. Bueno, lo que muestra ahora los Estados Unidos, lo que muestra AIPAC en los Estados Unidos, que vos decís, che, es impresionante. No es conspiranoia, no es pensar, es notable. Es notable el nivel de infiltración. Y si a eso le sumamos que el otro día el Congreso de los Estados Unidos votó una especie de merge, le llaman ellos, una fusión entre una parte del ejército o una parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y las israelíes, y las hiper o high tech estas que ahora quieren tomar el poder, ¿no? Palantir, las tecnológicas, que también participan del genocidio en Gaza. ¿Vieron el otro día cuando estaba hablando este hombre de Anthropic, de Amazon, ¿no? Los exfuncionarios que subieron al acto a decirle, vos estás metido en este proyecto que no me acuerdo cómo se llama, pero es un proyecto que utilizaron en Israel para diseñar el genocidio en Gaza, para reconocimiento facial,
por inteligencia El artificial. Bit System, o no, la empresa dices. El Elbit No, la System. empresa no, el Mm. proyecto, no me acuerdo cómo se llama, si se llama, tiene un nombre como si fuera Pegasus, pero no es Pegasus, quiero decir, es una especie de operativo. Eh, Me impactó. Después yo vi el coso y después fui a buscarlo y encontré. Digo, mirá de lo que estamos hablando. Entonces, ponerse a discutir hoy si los audios o no son ciertos. Primero, los audios ya tenemos estas herramientas forenses. Pero incluso suponiendo, yo supongo que uno puede con tecnología hacer casi cualquier cosa ahora, porque te simulan una persona y no te das cuenta, ¿sí? Está todo tan en sintonía con lo que está pasando, y eso es lo que me parece que nosotros tenemos que concentrar en la discusión. Decir, si vos creías que estas infiltraciones de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, lo que sea, no existen, o es una especie de paranoia, mirá lo que está pasando en la política y el nivel de relación que tiene la ultraderecha con estos gobiernos y con esta agenda, porque es obvio, o qué pensás, que es También casualidad. No, no. la pregunta que me hago es ¿por qué elegir a Honduras, ¿no? Como esa suerte de hub en tu relación con América Latina. ¿Por qué les ha resultado tan importante Juan Orlando Hernández? Porque desde los primeros audios los escuchas y dices, eh, el quid de la cuestión en todo eso es el indulto a Juan Orlando Hernández y a cambio de eso Honduras pues pone todo, ¿no? Facilita todo, pone a la disposición de Estados Unidos e Israel estas zonas de desarrollo económico que va a ser como una suerte de offshores y plataformas para las empresas tipo Palantir o la inteligencia artificial. Están hablando de una nueva base militar en Roatán al estilo de Palmerola, están hablando de leyes, que significa también quitar el anonimato a millones de usuarios dentro de Honduras en colaboración, que por cierto mencionan esos audios a las operadoras móviles de telefonía móvil que son Claro y Tigo, que son operadoras que tienen decenas de millones de usuarios en América Latina. Entonces, ¿qué? Están colaborando con el Estado de Israel para quitar el anonimato, quitar el cifrado de extremo al extremo a los usuarios, y en Honduras lo van a revestir de la legalidad porque lo van a pasar por el Congreso. Digo, ¿por qué Honduras y qué implica después eso a nivel regional? Bueno, hay más especulaciones, ¿no? O posibles respuestas, pero creo ¿Por que lo qué tanta habíamos abordado importancia una Juan vez. Orlando Hernández? Sí, no sé si él más como, o sea, debe tener la importancia de Milei, digamos, en ese sentido. Son como administradores de poderes ajenos, pero sí tal vez la cuestión que le hemos hablado evangélica de Centroamérica, particularmente, y como ahí hay una base social de apoyo a Israel muy importante, con el evangelismo aliado a la cruzada sionista, que hay como una zona ahí, yo diría un mapa muy fuerte entre Honduras, Guatemala, no sé muy en particular el caso de El Salvador y Nicaragua, pero intuyo que también es similar. Y después creo que es un país pequeño en una zona estratégica para Estados Unidos que ofrece ceder su soberanía y que pasa por debajo del radar, porque finalmente de Honduras hablamos nosotros, pero nadie más habla de Honduras, digamos, ¿no? Creo que a veces tu mejor publicidad es que no hablen de vos, y en el caso de Honduras me parece que justamente lo que te ofrece es como la posibilidad de ensayar, probar dispositivos, tecnologías, territorios liberados sin que haya demasiado como impacto, ¿no? En la opinión pública. De hecho, ni siquiera en Honduras hay impacto de esto que está pasando. Digo, sacando nosotros, si yo planteo un debate de Honduras en Argentina, incluso en México, es un tema que a priori suena intrascendente, ¿no? Y tal vez ahí esté Mm. como parte de la respuesta y del mecanismo de expansión, porque un poco lo que decía antes, todo eso está en un proceso expansivo, digamos, ¿no? Si uno ve, digo, en el caso de Argentina es mucho más llamativo, mucho más estridente, genera muchos más titulares, con nuestro presidente más sionista del mundo, pero el Papa está haciendo ese, digamos. Eh,
Y un poco como Casablanca, ¿no? Nos quedará Brasil y nos quedará México. Hay que ver qué pasa en Brasil ahora, que son las elecciones dentro de 2 meses, la primera vuelta. Y México, ¿no? Bueno, Que yo no, también. sí, no tengo una explicación tampoco, creo que estamos en un territorio medio especulativo, pero son muchas las toneladas de cocaína que trasladó Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de una mojarrita, diríamos, en Uruguay. Estamos hablando de un pez gordo, ¿sí? Que seguramente maneja suyo o de otros, pero de muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, yo este factor no lo dejaría pasar, no es cualquier personaje, porque estaba mirando, son 400 toneladas, toneladas, o sea, es mucho dinero, es mucha droga, ¿sí? No sé, este personaje, y como creo además que hay algunos de los que están agarrando los gobiernos, que son directamente tipos muy vinculados con el narcotráfico. Mirá el artículo que hace el New York Times sobre Abelardo de la Espriella. Y era un abogado de los narcos pesados ahí en Miami, hasta hace un año y medio, ¿verdad? Hasta hace un año. Entonces, no sé, esta trama, esta parte más delictiva, más penal o más vinculada con... A mí me suena que eso tiene una conexión. Ustedes saben que, por ejemplo, Marco Rubio era el pariente o el hermano de él, era un narcotraficante, le dicen Narco Rubio, le dicen. Y El vos ves en cuñado. Estados Unidos el cuñado, pero de la casa donde él vivió, ¿no? No es una, o sea, Orlando no es Sicilia que... se llamaba. Qué buen nombre para ser narcotraficante. Entonces, entonces pienso, y además lo veo, ese discurso del narcoterrorismo. El otro día salió el informe de la DEA que dice que, y la DEA y creo que del FBI, que dice que todo el hundimiento de lanchas no tuvo ningún impacto en el tráfico de drogas, pero que mató a Mm. 220 personas, ¿sí? Y vos los ves llenarse la boca de narcoterrorismo y de pronto empezás a ver los papeles de cada uno y están todos muy flojos de papeles. Uno era abogado de narcos, el otro llevó 400 toneladas de droga, de cocaína a los Estados Unidos y tenía condena firme por eso. El otro Pero vivía es con el... todo lo que estás diciendo, Lean, parece Sí, tener más pinta de reparto interno del mercado de la droga para que quede en manos, digamos, de confianza y los que no son confiables, pues retirarlos y de paso aprovechar la excusa del narco para interferir, ¿no? En aquellos gobiernos que, digamos, no colaboran. En este caso estamos hablando ya muy, muy seriamente de México y de Brasil, que ya estamos viendo todo lo que pasa. Pero es como si se tratara de esto, de que controle sí, el es que yo... mercado en quien yo confío y a quien yo digo que a quien quiero poner. Tienes ¿Y a vos te a... parece muy temerario decir que hay una confluencia entre la ideología y el narco? A mí me convenció en eso Juan Grabois, que empezó a mirar a los personajes que acompañaban a Milei, no Milei, que es como una caricatura, pero a los que lo acompañaban, y había una mujer que estaba también con antecedentes por narco en Estados Unidos, que es legisladora, el que era uno de sus dirigentes más pesados, ¿cómo se llamaba? El que quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viajaba Ah, en las avionetas de los narcos, pero hace Ay, se bien me fue el poquito, nombre. era junto con Milei era el otro liberal. Y resultó que Sergio. también, o sea, yo veo que hay narcos por todos lados, pesados y peligrosos. Y, y también veo que Donald Trump es el presidente que más se ha enriquecido en la historia de los Estados Unidos. expert, Es sí. impresionante la Expert, José Luis Expert, ¿verdad? Entonces, Sí. yo no sé si esa confluencia ideología narco, guita es tan rara. Me parece que es súper probable. Y ahí también hay agendas políticas, como puede tener la de Netanyahu o puede tener la ultraderecha de Estados Unidos. Pero no sé si eso es... está bien, capaz que es una muy conjetura conspiranoica. No sé, no quiero ser conspiranoico, pero veo las cosas y me impresiona. Y al final termino diciendo,
La verdad, it's out there, como en los archivos X más o menos, ¿no? Ya, y luego todo viene acompañado de esta como incorporación de estas empresas privadas de Israel, pues dentro de los sistemas de inteligencia, dentro de los sistemas de seguridad electoral. Parece ser que Israel instruyó a hacer algo en colaboración contigo y claro para quitar el anonimato a los usuarios. Entonces, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes de América Latina cuyos derechos digitales van a ser pisoteados en colaboración con este Estado. No se sabe muy bien para qué, ¿no? Porque al principio salían supuestas tramas de, o sea, no puedes entender, pero tiene cierta lógica en esta búsqueda de enemigos, de yo quiero ganar elecciones y entonces hackeo de las cuentas de Xiomara Castro, escuchas a líderes políticos, Pegasus en los teléfonos móviles de periodistas críticos con el poder. Pero así de vamos a quitar el anonimato a todos en redes, es a dónde estamos yendo, ¿no? Bueno, primero que A una nada, te sociedad de recomiendo control, sin a un duda, ¿no? pequeño corte y después como proyecto, bueno, tiene que ver un poco con las distopías, ¿no? Que se están como pensando que están ensayando. Por eso digo de pensar Honduras como un laboratorio. A ver qué pasa si tenés derecho legal para espiar a todo el mundo. Puede ser, puede ser, puede ser una respuesta, claro.